Chicos, bienvenidos a la última sesión de física de este día. Y bueno, vamos a abordar durante esta sesión el tema de leyes de termodinámica y procesos termodinámicos. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar y bueno, vale la pena mencionar en este punto que es muy importante tener en cuenta que al hablar de energía, nosotros estamos haciendo referencia al movimiento de las componentes de un sistema. Imaginen que hablamos de mecánica y, bueno, cuando nosotros consideramos un arreglo de, por ejemplo, cuerdas, cables y poleas que nos ayudan a elevar una carga grande, bueno, la energía total del sistema en este caso estaría compuesta de energía tanto cinética como potencial. Entonces, de manera análoga, nosotros podemos ahora, cuando hablamos de sistemas termodinámicos, bueno, nos encontramos con que la energía interna, pues corresponde al total de la energía de todos los componentes de la materia que constituyen a dicho sistema. En muchos de los sistemas termodinámicos, nosotros podemos encontrar que el principal componente es un gas. Ahora, de acuerdo a, pues, al alcance de nuestro curso, nosotros vamos a indicar en cada caso si el gas es ideal. Y aquí pues la energía es únicamente cinética y se asocia además a la temperatura. Entonces, una parte de la actividad que ustedes van a realizar durante esta sesión, pues es investigar qué características determinan a un gas ideal cuando hablamos de sistemas termodinámicos. Ahora, eh, eh, siguiendo esta línea, nosotros podemos decir que el comportamiento de manera general de un gas en un recipiente, pues nos permite por lo menos establecer 4 procesos termodinámicos de manera básica. Y obviamente cada proceso termodinámico pues tiene una característica particular. Entonces, mediante la siguiente presentación vamos a analizar cada uno de estos procesos y vamos a ir indicando cuál sería su característica particular. Entonces, bueno, pues iniciamos en este caso con los procesos isobáricos. Un proceso isobárico presenta como característica principal una presión constante. Una situación en la que nosotros pudiésemos llegar a observar un proceso de esta índole, pues es fácil de observar cuando ponemos agua en un recipiente sin tapa y la ponemos a hervir. Durante este proceso, la temperatura del líquido cambia conforme transcurre el tiempo, mientras que la presión a la que se encuentra sujeto este líquido, bueno, pues es la presión atmosférica y obviamente pues permanece constante. Ahora, al momento en el que llega al punto de ebullición, pues ya no hay un incremento de temperatura, más bien lo que podemos observar es un cambio de fase, ya que el líquido que nosotros habíamos considerado, bueno, pues ahora empieza a transformarse en vapor. Y esta sería la característica de un proceso isobárico. Ahora vamos a continuar con un proceso isotérmico. Esta es la segunda categoría de los procesos que habíamos mencionado. En este caso, un proceso isotérmico ocurre a una temperatura constante, de manera que pues no hay un cambio en la energía interna del sistema. Para representar o para analizar más bien este proceso, vamos a considerar como ejemplo un vaso con agua a temperatura ambiente.
a la cual nosotros le agregamos, por ejemplo, un trozo de hielo, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes ya imaginaron esta situación, como es observable, nosotros nos damos cuenta que lentamente la temperatura del agua va a ir descendiendo, ¿sí? Hasta alcanzar la temperatura del hielo. Ahora, este último, es decir, el hielo, también sufrirá un cambio. De hecho, este pasará del estado sólido al estado líquido. Entonces, este proceso se mantiene siempre a la misma temperatura, que es la temperatura del hielo, ¿sí? 0 °C. Y bueno, si nosotros podemos ver la gráfica, pues hay una relación entre, en este caso, el volumen y la presión, ¿sí? Ahora, el tercer tipo de proceso que vamos a analizar es el isocórico. Entonces tenemos una gráfica que nos muestra un volumen constante, pero un cambio en la presión. En este caso vamos a denominar proceso isocórico a todo aquel proceso en el que el volumen precisamente se mantiene fijo o constante, aunque la presión es variable. Con esto podemos decir que el trabajo que realiza pues es cero, es nulo. Ahora, cuando ustedes, o más bien cuando sus mamás preparan los alimentos y pretenden, por ejemplo, cocinarlos de manera muy rápida, pues hacen uso de un utensilio que tenemos en la cocina, denominado pues olla de presión, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando los alimentos se cuecen con este recipiente, el volumen de los alimentos se mantiene constante durante todo el proceso de cocción, de tal manera que la presión no cambia, sino hasta el momento en el que la válvula permite que el vapor escape por primera vez. A partir de ese momento, bueno, la presión se equilibra, tanto la del recipiente como la atmosférica, y el proceso ahora es a presión constante, ¿sí? Entonces, esta sería la característica principal de un proceso isocórico. Entonces, recordemos que esta característica es que mantiene un volumen constante. Y bueno, vamos con el último tipo de proceso que podemos identificar y es el adiabático. Ahora, en este proceso, bueno, el sistema no intercambia calor con el entorno, por lo que si el sistema realiza trabajo, emplea la energía interna del mismo sistema. Y si el trabajo se realiza sobre el sistema, entonces este aumenta la energía interna, ¿sí? En, en realidad, pues no es muy fácil construir recipientes que tengan esta característica de ser adiabáticos. Ahora, un ejemplo podría ser pues los actuales extintores de incendio que emplean polvos químicos. Si ustedes se han dado cuenta, pues estos sistemas requieren ser verificados respecto a su presión de forma periódica, porque pues al momento de que se presenta un incendio y el extintor debe ser empleado, entonces este genera una expansión adiabática, una expansión de este tipo, que expulsa el polvo químico a una temperatura pues muy baja. Como ustedes pueden observar en la gráfica, bueno, hay una variación tanto en el volumen como en la presión. Es decir, cuando la presión sea menor, perdón, cuando el volumen sea mayor, la presión va a ser
mucho menor. Y en este caso, cuando tiene el volumen original o volumen 1, también su presión podríamos considerarla como que es inversamente proporcional al volumen. Y bueno, hemos llegado entonces a la actividad para procesos termodinámicos. Y esta, bueno, consiste en investigar, pues, a qué se le llama ley cero de la termodinámica, primera ley de la termodinámica y segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, ustedes deberán entregar esta investigación. No olviden, por favor, incluir sus fuentes de consulta. Recuerden que es importante saber en qué fuente están ustedes consultando estos datos. Y pues bueno, con esto terminaríamos la sesión del día de hoy. Espero sus resultados en mi correo electrónico.